Qué rico que estemos compartiendo estos espacios, especialmente en personas tan valiosas en el área de cuidado crítico y el resto de personas, pues digo yo que en personas de cuidado crítico, por el ambiente en el cual tiene que participar y en el ambiente en el cual tiene que trabajar depresión en su diario vivir. Entonces, aquí es importante que nosotros miremos y vamos a evaluar los sistemas de administración en la alimentación del paciente crítico, que ahora en nuestra pandemia ha sido digo yo que un talón de Aquiles, porque las tecnologías están cambiando en el mundo para favorecer. ¿Qué vamos a favorecer? La seguridad de la administración de la nutrición enteral, y vamos a tratar también algunos temas que de pronto damos respuestas a lo que están preguntando, haciendo algunas preguntas. Entonces, esto como a vuelo de pájaro, para que sepamos, nosotros como grupo de soporte siempre vamos a tener una valoración nutricional y ahí tenemos que evaluar el tracto digestivo. ¿Para qué? Para saber si hay posibilidad o no al respecto y para saber si el paciente tiene riesgo o no de aspiración. En este caso, si nosotros tenemos un paciente que no tenga riesgo de valoración, colocamos una sonda prepilórica. Cuando decimos prepilórica, tenemos que saber que la sonda se ubica en el estómago. Entonces, son unas medidas y unas circunstancias que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos sondas postpilóricas, que ahorita las vamos a desarrollar, son sondas colocadas después del píloro, puede ser duodeno, yeyuno. ¿Listo? Entonces, estos manejos y el conocer este tipo de dispositivos nos va a ayudar a asegurarle y darle una mejor administración a la nutrición enteral en este tipo de pacientes. Más en tiempos de pandemia, nos tocó ponernos muy de acuerdo y trabajar muy de la mano en los liderazgos en las diferentes áreas del hospital. ¿Y qué hago yo en las diferentes áreas del hospital? Tratar de identificar esos líderes que nos ayudan a nosotros a tener un buen mantenimiento de la parte de la nutrición. ¿Y cómo logramos eso? Logramos con una buena educación. Entonces, se nos hace muy fácil decir que nosotros como enfermeras conocemos todo lo que tiene que ver con sondas nasogástricas, que no, que otra vez la sonda nasogástrica. No, chicos, tenemos que estar muy pendientes y tenemos que saber cómo son esas sondas, qué cuidados van a tener. Nosotros vamos a tener sondas que pueden colocarse en la nariz y llegar al estómago, son sondas nasogástricas y tienen sus cuidados cuando hay en la administración de la nutrición entera. Si es colocada por la boca, por un esófago gastrostoma, tenemos que también tener en cuenta ese tipo de cuidados. ¿Y qué es ese tipo de cuidados? Que si nosotros tenemos este tipo de sondas o tenemos este tipo de sondas y nos toca en algún momento retirarla, o ya que sea a nivel de sonda avanzada y nos toca retirarla, chicos, yo todos los procesos se los recomiendo estandarizarlos. Siempre estandarizar que lo normal que se nos presenta y siempre tener en cuenta en esa elevación de los estándares, tener siempre en cuenta las complicaciones que se nos puedan presentar para poder acudir con calma, para poder actuar en forma cerebral y crearnos nosotros un algoritmo en este tipo de manejos. Y es así, en conjunto con cuidados intensivos, trabajamos, como bien lo había dicho Mónica, al principio de la charla, trabajamos y creamos el algoritmo del manejo de la nutrición en el paciente con ventilación prona, precisamente pensando en ese tipo de complicaciones en el paciente. Y es por eso que a nosotros nos atañe tener este tipo de charla, el sistema de administración, porque se está trabajando sobre la seguridad de la administración de la nutrición. ¿Listo? Los dispositivos ya de por sí, en primera instancia, son procedimientos que se utilizan muchas veces cuando nosotros los colocamos a ciegas, lo que son las sondas nasoenterales o oroenterales, las colocamos a ciegas. Mucha gente en diferentes lugares del país y en diferentes países coloca también la sonda enteral a nivel yeyunal o a nivel duodenal
a ciegas. Entonces, esos son procedimientos que llevan riesgos y que nosotros tenemos que contemplarlo en nuestro actuar y realizar estándares establecidos con paso a paso de cada uno de los procedimientos de esto. Pero también tenemos otro tipo de procedimientos que no son inherentes para nosotros en la inserción, porque nosotros, ojo, no estamos habilitados legalmente para colocar sondas de gastrostomía. Que lo hagamos es diferente, pero legalmente nuestra ley no nos permite colocar sondas de gastrostomía, ni siquiera hacerles recambio a las sondas de gastrostomía. En otros países se ha estado trabajando, sobre todo en el Brasil, se ha estado trabajando en esta normatización de este tipo de procedimientos de enfermería y tenemos una de las líderes nuestras a nivel del Brasil, que es Claudia Satico, en el cual está trabajando esa legalización y nosotros como enfermeros profesionales a nivel Colombia debemos trabajar en este tipo de procedimientos para que nos pueda cubrir. Entonces, las gastrostomías se pueden colocar por endoscopia y entonces cuando colocamos por endoscopia nos encontramos aquí que tenemos este tipo de gastrostomías que son las que nosotros llamamos de hongos, mal llamadas de hongos. ¿Por qué? Porque tiene una arandela plástica. En algunas instituciones utilizan esa sonda de gastrostomía, la que tiene el diamancito, que es como un diamante, que también la utilizan y es una sonda que podamos encontrar esto. Este tipo de sondas de gastrostomías percutáneas se están utilizando mucho, más ahora con lo que hubo en la pandemia, debido a los grandes tiempos de recuperación del paciente, hay ese proceso inflamatorio y a esas incapacidades que tuvimos de trastornos deglutorios con parálisis de las cuerdas bucales, tuvimos muchos pacientes que el tiempo de habilitar la vía oral era muy grande, entonces nos tocaba recurrir a las sondas de gastrostomía y se volvió las sondas de gastrostomía un elemento principal y un actor fundamental en nuestro actuar diario, ¿listo? Entonces podemos utilizar este tipo de sondas o podemos utilizar sondas con balón que generalmente las utilizamos como de recambio o se pueden utilizar por varias técnicas y dentro de esas técnicas puede ser por gastrostomía abierta, ¿qué quiere decir? Va a cirugía, le colocan, hacen procedimiento quirúrgico, colocan su sonda de acuerdo a las diferentes técnicas que tengamos. Pero es importante saber que hay pacientes que nosotros no podemos acceder por la boca y hay pacientes que no se le puede acceder por el gastroenterólogo no les puede acceder por X o Y motivo, presencia de masas, por traumatismos, porque no tiene por estrecheces y últimamente se está utilizando una nueva técnica en ese tipo de conexiones de dispositivos que es la gastropexia. ¿Y qué significa la gastropexia? La puede colocar o el gastroenterólogo o la puede colocar el radiólogo bajo visión fluoroscópica y acá se está haciendo, se ha aumentado el uso de este tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque muchas veces no podemos acceder y se están accediendo a nivel por medio de la gastropexia. En el cual que se fija en la gastropexia, se colocan una serie de clamps en la pared abdominal y se fija esa pared del estómago hacia la pared abdominal con una serie de clamps de puntos que se ven como una serie de botones blancos, se colocan en 3 puertos, 3 puntos para fijación de la pared y se fija la pared y ahí sí se puede insertar con esa técnica totalmente estéril, la que la realiza el médico y se puede colocar la sonda por gastropexia. Y entonces al tener ya otras alternativas de colocación de sondas, nos ha habilitado también muchas veces en pacientes que nos toca avanzar sondas de gastrostomías, esas sondas con avance a yeyuno, que nosotros que ahorita se las voy a mostrar, ese tipo de sondas anteriormente venían sondas que se colocaba la sonda de gastrostomía simple y dentro de la sonda de gastrostomía se avanzaba la otra sonda a nivel y se dejaba a nivel yeyunal. Pues ahora actualmente se ha obviado esto debido a que muchas veces el desplazamiento de este tipo de sondas era muy común y frecuente en el manejo y en la manipulación del paciente. Entonces,
gracias a Dios, existen estos dispositivos que ya viene integrado la vía yeyunal y se puede colocar fácilmente por medio de una endoscopio por intermedio del gastroenterólogo y o por técnica de gastropexia, en la cual se introduce la sonda y con pinzas y movimientos del radiólogo, se realizan y se colocan por fluoroscopia. Y es así como podemos avanzar este tipo de sondas. Entonces son técnicas nuevas que se están utilizando y que nosotros podemos implementarla en nuestros lugares de trabajo, porque pues hay algunos pacientes que desafortunadamente en los cuidados intensivos no hemos podido acceder a colocar una sonda y este tipo de técnicas nos ayudan a realizar este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta? Que cuando ustedes tienen una sonda de gastrostomía, siempre vamos a ver los French de las sondas y los diámetros. El French es lo que nosotros llamamos el diámetro, que es que generalmente les aparece en el lateral del balón, en el cual puede ser de 9 French, 20 French, 15 French, y ahí les da los milímetros más o menos. ¿Qué tipo de sondas utilizamos? En adultos un 15, un 20, en niños podemos utilizar un 8, un 10, un 5.6, un 6. Entonces, eso depende de un 10 French y un 12 French, que generalmente son los que manejamos en niños. ¿Listo? Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que ahora actualmente algunas sondas, y esto lo tienen la misma codificación, las tienen las sondas vesicales. Entonces, cuando ustedes ven aquí en ese punto donde está el cursor, que ven que es de color blanco, ¿sí? Aquí este punto es de color blanco, ese quiere decir que está la identificación del calibre de la sonda. Entonces, si nosotros vemos que hay diferentes tipos de sondas que tienen el color identificatorio, podemos saber qué calibre tiene la sonda. Y es importante que todos conozcamos este tipo de codificación a nivel internacional de los dispositivos que se utilizan, porque se utilizan tanto para gastrostomía como para endoscopias. Entonces, aquí tenemos la variedad de colores y cuál es la cuantificación y cuál es lo correspondiente a cada uno de los French. Y esto es importante que nosotros tengamos esta tablita para cuando les llegue remitido de pronto de otra institución, como nos ha pasado muchas veces a nosotros sabemos que la sonda blanca corresponde al 12 French y que la naranja corresponde al 16 French o que el amarillo corresponde al 20 French. Porque vemos la sonda y no sabemos con qué French estamos trabajando, y es importante. ¿Por qué? Porque es que es el orificio de entrada, y si la sonda está disfuncionante, ustedes tienen que saber cuál es el diámetro que hay que cambiarle a la sonda, porque si piden uno pequeño, entonces les va a quedar bailando y vamos a causar pérdidas alrededor del estómago, ¿sí? Y vamos a causar esas pérdidas que nos pueden lesionar la piel periférica al estómago. Y si pidemos uno grande, lo que podemos hacer es lesionar el ingreso o el trayecto fistuloso, lo podemos lesionar por el grosor de la sonda y el quedar en contacto directo con la íntima de todas las mucosas. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos de sondas. Muchas veces decimos, sí, una sonda de gastrostomía o una sonda nasogástrica, que también a veces vienen con, ahora toda la codificación va a ser púrpura, pero actualmente hay algunas sondas que vienen de colores. ¿Listo? En esto era lo que yo les hablaba. Este tipo de sondas es fabulosa, porque este tipo de sondas muchas veces nos dimos cuenta que en el manejo de este tipo de pacientes nos encontramos que en el COVID y en la pandemia nos encontramos que los pacientes hacían mucha gastroparesia. Entonces, al hacer gastroparesia, ¿qué tenemos? El estómago está enfermo, no hay vaciamiento hacia el duodeno o hacia el duodeno, prácticamente, porque es la solución que continúa, y el órgano que continúa no hay vaciamiento, y empezamos a tener pacientes con intolerancias, con vómitos, empezamos a tener las distensiones,
porque el estómago no tiene la suficiente motilidad. Y esa motilidad está afectada por muchas cosas, por la parte del efecto de los medicamentos, que ahorita nos va a hablar Juliet sobre el efecto de la sedación, también por la misma desequilibrio hidroelectrolítico que manifiesta que tiene presencia el paciente. Entonces, todo este tipo de situaciones en las cuales el paciente está inmerso, nos hacen que el estómago se nos enferme y nos toca y nos ha salvado muchas veces el colocar este tipo de sondas, que como vemos son sondas que tienen con avance al yeyuno, todo esto acá, todo eso negro que ustedes ven, que es radiopaco, todo eso es tusteno, el hilito que tienen que ver acá es el que nos ayuda para que con la pinza del endoscopio o la pinza que se utilicen, poder pinzarla y ubicarla en el sitio que haya que ubicarla. Eso suena muy sencillo, pero se necesita una preparación, una experticia, se necesita una buena competencia profesional de los profesionales médicos en realizar este tipo de procedimientos. Entonces, ¿qué pasa con nosotros de acá, de la parte del manejo que le estamos dando nosotros a este tipo de dispositivos? Necesitamos conocerlo, porque nos llega este tipo de sonda. Ah, no, dice vía yeyunal. Ah, sí. Ah, ¿y eso qué será? No, eso no importa. Conectémosle la nutrición por donde sea. La vía yeyunal, vía gástrica o vía yeyunal. Entonces, conectémosle la sonda por la nutrición por donde se quiera. Cuando se utiliza este tipo de sondas, es un fin específico, que es que el paciente tiene gastroparesia, que es que no está funcionando el estómago y que nos toca saltarlo. ¿Y qué nos toca saltarlo? Administrar la nutrición a nivel yeyunal. Y entonces, una de las preguntas decía, ¿en qué parte de la absorción se absorbe más, en estómago o en intestino? Acuérdense que el estómago es osmorregulador. El estómago lo que hace no se absorbe, sino que es osmorregulador, que por acción de todas las enzimas y de todas las hormonas, lo que va a hacer es partir en pedacitos los alimentos para que pasen al duodeno, que con todas las sales y todas las enzimas y todos los jugos gástricos, pancreáticos y todo, vayan pasando por el yeyuno y se vayan absorbiendo y se absorbe directamente en yeyuno. Entonces, si yo les diría, ¿con dónde se absorbe más? ¿En gástrico o en yeyuno? Yo les puedo decir que pues a nivel gástrico prácticamente no se absorben los alimentos, sino se preparan para que sean absorbidos en el intestino delgado. Entonces, por eso es importante que cuando tengamos ese tipo de sonda, nosotros ubiquemos y coloquemos la nutrición en la vía yeyunal, ¿sí? En la vía yeyunal, aquí les puse lo moradito, espérense que mi mano ya está con Alzheimer y entonces ya yo estoy con Parkinson y me está temblando, entonces discúlpenme por eso, pero entonces aquí tenemos que la vía yeyunal, ahí colocamos la alimentación y por favor, chicos, cuando se coloque la vía yeyunal, acuérdense que la administración tiene que ser en infusión continua. ¿Por qué? Porque no es un reservorio y el intestino no está adaptado para recibir grandes volúmenes. En infusión continua, lo máximo que podemos hacer es en cíclicas, en donde hay grandes periodos de tiempo, ¿listo? Y la vía gástrica, que muchas veces se nos olvida dejarla a drenaje, todas las 24 horas. ¿Por qué la dejamos a drenaje? Porque precisamente si nosotros no la dejamos a drenaje y nuestro estómago no hay vaciamiento en el estómago, ¿qué le va a pasar al paciente? Va a vomitar. ¿Y qué va a vomitar? No va a vomitar nutrición. Si la sonda está bien colocada, lo que va a vomitar es esa acumulación de líquido gástrico, residuo gástrico, y lo va a vomitar porque no hay un vaciamiento. Entonces, ¿qué tenemos que hacerlo? Nosotros hacerle drenaje para que haya una monitorización de ese drenaje y saber en qué momento ya el paciente ha recuperado su motilidad gástrica y nosotros podamos otra vez reutilizar o utilizar el estómago. Entonces, por eso es importante que conozcamos, chicos, todos los dispositivos que manejamos. ¿Listo? Entonces, otra cuestión, vamos a trabajar sobre las conexiones seguras, que es lo que ahora están en el boom en Colombia, y esto se viene trabajando desde el 2011. Yo en el 2018 di una charla en la cual hablábamos sobre conexiones seguras y a mí me contactaron desde el 2011 a trabajar conexiones seguras y hasta ahora recién se está haciendo el cambio. Entonces, ¿por qué es importante este tipo de conexiones? Porque le vamos a brindar seguridad al paciente
y la seguridad es darle esa prioridad a la asistencia sanitaria y ese derecho que está mundialmente reconocido. Y el soporte metabólico en nutrición enteral no están exentos de pasar estos riesgos, y es por eso que se considera que uno la ve muy inocua, la sonda nasoenteral o las nutriciones enterales se consideran una terapia de alta complejidad, pero cuando ustedes vienen a ver, sí tiene sus efectos adversos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es importante para darle la seguridad a esto? El uso de dispositivos artificiales para poder administrar una buena nutrición deben estar con las características específicas para brindarle esa seguridad al paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vemos cómo está el paciente inmerso en esto. Está paciente aquí el paciente está en nuestra central, está a cargo de una práctica profesional, bajo un influjo de una práctica profesional, bajo un influjo de unos procedimientos y bajo un influjo de los sistemas de administración de nutrición enteral. ¿Y qué pasa con esto? Que si nosotros no tenemos los mejores cuidados y las buenas prácticas en cuanto a los sistemas de administración y a los métodos de administración, ¿qué va a pasar? Un incidente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que evitar, como profesionales de la salud, tenemos que evitar eso y empezar a hacer la evolución a los diferentes sistemas de conexión. Entonces, vemos que más o menos en la Unión Europea dicen que hay errores en la administración, que más o menos un 10% de los pacientes hospitalizados. Hubo un estudio que se realizó con periodos de 6 años, 2000, 2006, en los cuales se encontraron que habían 24 incidentes y de los cuales el 33%, es decir, 8 casos de esos incidentes se debían a eventos centinelas o habían dejado situaciones potenciales fatales. ¿Y por qué? ¿Por qué causa de estos errores? Porque hay uso de la jeringa y se utilizaba como IV, utilizaban bolsas que no correspondían, las dosis eran mal administradas y generalmente no había un adecuado posicionamiento de la sonda. Entonces, uno de los errores que normalmente se cometen son las conexiones erróneas, y eso es lo que se ha venido trabajando en diferentes instituciones y en diferentes ámbitos sobre la seguridad de las conexiones de la nutrición enteral. Y entonces, en esas conexiones erróneas, ¿qué pasa? Se administra todo lo que es medicamentos que estaban diseñados para ser administrados por vía intravenosa, por vía enteral, o que al contrario, por vía enteral lo administraban por vía intravenosa, y ustedes se pueden imaginar las diferencias de los vehículos y de las diferentes absorciones entre una vía enteral o una vía enteral o una parenteral, lo que causaba en muchas oportunidades eventos centinelas al respecto. Entonces, ha habido casos, no digo muchas veces porque son errores también que no son poco frecuentes, ha habido casos, sí, que se han colocado nutriciones enterales como medicamento intravenoso. Y ese tipo de error es humano y hay que entenderlo, no justificarlo, pero sí muchas veces hay que entenderlo, porque no se puede señalar a una persona que está sobre una carga profesional, sobre una carga personal, y más en este tipo de pandemias, no se justifica, pero sí hay que actuar sobre ese error humano. ¿Y qué es actuar sobre ese error humano? Es disminuir los riesgos que le ponga el personal de enfermería, y hablo de personal de enfermería porque es el encargado de administrar la nutrición y es el encargado de conectar la nutrición, darle el mejor dispositivo para la mejor conexión y evitar ese tipo de errores. Actualmente en muchas instituciones se están utilizando conectores Luer. ¿Cuáles son los Luer? Los que nosotros normalmente utilizamos para una nutrición parenteral, en el cual hay un macho hembra y como tal, como lo dice la especie reproductiva, macho hembra, pueden encajar y sellar, el uno entra sobre el otro y pueden encajar y sellar. Entonces, el macho hembra, piezas macho hembra que pueden encajar y sellar, y entonces
es el que normalmente nosotros utilizamos y es aquí donde nosotros como enfermería nos ponemos en ese riesgo de poder administrar un producto nutricional enteral en una vía parenteral, sí, habiendo personas bastante creativas, como les digo yo, y yo les digo, no, dejen stop, dejen la creatividad, aquí no se necesita creatividad, aquí se necesita hacer lo que hay que hacer con las mejores condiciones y las buenas prácticas en la administración. Entonces, estos son los conectores Luer, que son los que se están utilizando en algunas, estamos utilizando, porque también me incluyo, nos incluimos acá, en algunas instituciones este tipo de cómo es, porque estamos en este tipo de conexiones, porque estamos en el proceso de transición de la nutrición ENFIT. Entonces, como yo les decía, muchas veces hacemos errores como este, que no sabemos, muchas veces nos encontramos ante situaciones, sobre todo los personal de cuidados intensivos, en el cual se conectan nutriciones en la sonda de traqueostomía. Entonces, imagínense ustedes, si de pronto es una persona no inexperta o de pronto muy experimentada, pero ese día se le fueron las luces, estaba muy preocupada por X o Y, se le fueron las luces, lo conectó en la tráquea porque le pareció que ese era el lugar y como ahí cabía la conexión cónica, lo conectó. Entonces, imagínense, ese evento es un evento centinela que pueda pasar si no se tiene una buena precaución o si no se tiene unas buenas medidas. Y aquí también es importante conocer los dispositivos. Miren lo que pasó aquí, que es este dispositivo que estamos mirando, es un catéter tunelizado. Entonces la persona se equivocó y en vez de identificar que ese era un catéter parenteral para intravenoso, pero que era de técnica tunelizada, lo conectó la nutrición enteral. Y es allí donde vienen esos efectos. Entonces aquí les muestro, que les pongo que hay de nuevo para nuestra Fundación Santa Fe, como podrán ver, esos jardines son hermosos, eso es lo nuevo que hay en Fundación Santa Fe y muchas cosas más, pero para esta charla lo nuevo es esto, que se han reunido y siempre ha habido un consenso de los diferentes organismos a nivel nacional e internacional en cuanto a seguridad del paciente, en los cuales van a establecer ciertas normas y ciertas pautas para mejorar esas conexiones en la seguridad del paciente en lo que respecta a la nutrición enteral. Y se eligió en el 2010, la FDA dice que se debe tener un código de color y que este código de color generalmente está identificado como color morado o lila, no sé cómo lo llaman en algunos otros lugares, que todo lo identifica como nutrición enteral. ¿Por qué? ¿Por qué se eligió esto? Porque se encontraron que había dentro de los 10 errores más frecuentes era la adopción de esos conectores de alimentación y de este tipo de conectores no eran los más seguros y es por eso que se ha estado trabajando como yo les decía, desde el 2010. Se creó la norma ISO 80369 en las cuales no contemplan cómo se definen los requisitos para los conectores, cuál es el objetivo que se debe tener, que debe existir un sistema de conexión único para administración de nutrición enteral en el cual no encaje en los dispositivos parenterales. Y dentro de estos dispositivos, nosotros actualmente estamos en esta transición. En algunos equipos vienen ya con los sistemas en lock, que es el sistema en lock, que es el dispositivo que permite el cierre lock de las nutriciones, el cierre perfecto de las nutriciones, y en los cuales se está cambiando directamente para sistemas ENFIT, ¿sí? Estos para sistemas ENFIT son conectores de seguridad, pero para los dispositivos o para las fórmulas enterales se están trabajando los conectores de seguridad, que es el ENPLUS, que es la crucecita en la que vemos aquí, que solo le encaja el punzón, que es de crucecita o estrellita, como le llamamos, como esos destornilladores de estrellita, solo encajan con esos equipos de punzón. ¿Por qué se trabajó esto? Porque muchas veces agarraban el punzón normal de la nutrición parenteral, se podía conectar a una bolsa o a un frasco que podíamos adaptar
se podía conectar y se podía administrar. Y muchas veces se equivocaban en la administración y colocaban administración enteral por vía parenteral o vía intravenosa. Entonces, se formó y se trabajó desde la JETSA y desde los altos mandos, le digo yo, a nivel internacional sobre esos estándares de seguridad que debemos tener. Entonces, ¿qué va a pasar con este tipo de conexiones? Los conectores ENFI, que ya todas las instituciones están en ese proceso de los conectores ENFI, nos va a reducir el riesgo de conexiones inapropiadas en las ondas nasoenterales y vamos a mejorar esa seguridad del paciente. Van a proporcionar una función de bloqueo que solamente sea una conexión adecuada y adaptada solamente por la vía entera. Entonces, vamos, ¿qué podemos ver? Que ya nos están viniendo sondas de conexión ENFIT como esta, la podemos ver, en el cual los conectores son macho-macho y reciben ya jeringas que son especiales y conexiones especiales para este tipo de dispositivos. Entonces, ¿qué pasa en este momento? Nosotros en este momento estamos entrando en caos en muchas instituciones. ¿Por qué? Porque se ha hecho de Europa o de Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo, están trayendo, ya están basados en conexiones ENFIT y nuestros dispositivos están relacionados con desconexiones ENFIT. Entonces, como en el mercado, no es que la enfermera le dice el médico que la enfermera tiene que venir y recordarme, ay doctor, ponga esto. No, eso no es ni de enfermería, ni de nutrición, ni de médicos. Eso tiene que venir desde lo legal, desde arriba, tiene que venir una directiva. Yo he hablado muchas veces con las instituciones y con la industria. Eso tiene que venir una pauta desde arriba en donde se establezcan las conexiones seguras y que las mismas EPS no las reconozcan, porque sacan ustedes un paciente con este tipo de dispositivos y ¿qué hace el paciente? Ah, no, pero puede comprar la jeringa porque es que yo tengo un distribuidor que me regala la jeringa. Sí, muchas veces el paciente no tiene ni para pagarse un bus. Nosotros tenemos que también ser conscientes y tenemos que ser responsables en este proceso y tenemos que todos trabajar de la mano para ver cómo se consigue con la EPS, las EPS o los diferentes pagadores de salud, llámese, muchas veces las prepagadas, y esto lo reconocen, que reconozcan las jeringas cuando sale el paciente. En la institución no hay problema, usted pide, venga, entre y están los sistemas ENFIT. Saque usted el paciente a su entorno del hogar, domiciliario. ¿Cómo hace ese paciente para conseguir la jeringa? Ah, no, es que yo le regalo una. Sí, pero ¿cuánto tiempo te va a durar la jeringa? En las buenas prácticas y en los buenos tiempos que se recomiendan. Entonces, acuérdense siempre que estos procesos de cambio van a requerir una interrupción y una demora en la atención, muchas veces. Muchas veces, si no hay una buena preparación, hay nuevas oportunidades y pueden haber conexiones erróneas o empiezan a hacer hechizos si no hay una educación del personal. Y se puede adaptar con usos y de adaptadores especiales para la transición, el sistema de conexión universal con el ENFIT. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos las ondas ENFIT, pero ¿cómo hacen con el Cistoflow, la bolsa de drenaje? Entonces, nosotros cuando hacemos este tipo de cambios tenemos que pensar en todos los aspectos. Y ya pasando a otro aspecto, son de las bombas de infusión. ¿Qué hay de las bombas de infusión? Aquí les muestro Aspen. Aspen es la que nos dirige y la que nos dice que nosotros debemos utilizar bombas de diferente calibre, de diferente estructura y no recomiendan utilizar bombas para el mismo fin y deben ser claramente identificadas, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Imagínense ustedes este tipo de errores en una pandemia en donde duplicó la capacidad de atención y los enfermeros nosotros enfermería muchas veces no teníamos la cantidad suficiente para cubrir este tipo de demandas. Entonces, para enfermería es mucho mejor tener bombas que diferencien, que no tengamos la misma de intravenoso, sea la misma de parenteral.
¿Por qué? Porque podemos tenerlas todas en un mismo atril, sí, pero si tú le dices, pásale un bolo de nutrición y, ay, discúlpame, fue el potasio el que aumenté a 300 centímetros, o, ay, discúlpame, fue la nutrición que tenía 180 de miliequivalentes en la nutrición. Imagínense el efecto adverso, el efecto centinela que pueda causar. Entonces, por eso las diferentes han habido generado de lo intravenoso y características de lo enteral. Vienen una serie de cambios también dentro de las máquinas de administración de nutrición. Hay algunas que ya vienen para calentar la solución y sobre todo especialmente para neonatos, para calentarla. Actualmente, ¿en qué técnica estamos manejando las ondas? Tenemos las peristálticas o las lineales, en las cuales se les va a brindar la seguridad suficiente que se les tenga que brindar. Hay algunas que también vienen peristálticas con rotor y que pueden venir, como ven aquí, como una válvula interna en el cual se bloquea el cierre. En este tipo no necesita, en las de rotor no necesitan sistemas o procedimientos de ajuste de exactitud del volumen entregado, y en las lineales sí se requiere de procedimientos que ajusten la exactitud. Tienen baja posibilidad las de rotor de paso accidental de nutrición en flujo libre, mientras que las peristálticas tienen mayor posibilidad de un paso accidental si no se tiene un protocolo y si no se tiene un personal capacitado. Si ustedes tienen todo el personal capacitado, no tiene por qué haber este tipo de errores, ¿sí? Y lo que yo único les digo es que siempre les digo que nosotros podemos tener esos sueños, podemos crear, diseñar y construir un lugar más increíble del mundo. Pero, ¿qué necesitamos? Necesitamos de todos. Necesitamos de esa gente y necesitamos de los compañeros, y no solamente enfermería, del grupo interdisciplinario, el grupo administrativo, grupo de educación, para que todo esto se convierta en una realidad. Este es el pensamiento que tenía Walt Disney, donde creó ese reino que hoy disfruta mucha gente. Y yo creo que nosotros debemos, como enfermeros y como personal de enfermería, actuar y brindar este tipo y ser constructores de una realidad, pero siempre contando con los demás, contando, respetando y siempre trabajando de la mano de los demás. Cada uno tiene su campo de experticia, cada uno tiene su campo de acción, y yo creo que es bueno y es bueno construir. Y qué rico que en esta oportunidad nos hayamos unido con cuidados intensivos, que estén participando personas de otras unidades de cuidados intensivos, que estén participando enfermeros de las unidades de cuidados intensivos, y que ustedes como oyentes estén participando. Qué bueno es escucharlo, y qué bueno es trabajar siempre, como yo les digo, por el derecho de la nutrición, el derecho a una nutrición de un paciente que está en mínima defensa. Muchas gracias, y cualquier duda, con todo gusto.